Bueno, nosotras vamos a hablar sobre el primer capítulo de La Secretaria Libre. Yo voy a arrancar con una introducción. Cotidianamente, como directores de las escuelas, nos planteamos o pasamos pensando en las situaciones que tenemos que resolver al día siguiente, en el tipo de problemas que vamos a tener, y incluso si vamos a poder dedicarle tiempo a las tareas que siempre nos quedan pendientes. Debido a esto es que tomamos decisiones constantemente y las autoras del libro se cuestionan en qué nos basamos y qué hacemos como directores para tomar nuestras decisiones. Lo primero que se plantean es que los docentes estamos formados para enseñar, pero apenas informados sobre cómo gestionar. Y la mayoría de los casos, los directores que llegan al cargo es a través como resultado por el paso del tiempo en esas instituciones. Entonces, nuestra manera de actuar cuando llegamos a estos cargos va a ser a través de o la imitación o la oposición, o vamos a estar moldeados por las circunstancias o incluso por las personas con las que compartimos. En el caso de la imitación, sería, vamos a intentar actuar de la misma manera en que actuaron aquellas personas que influyeron positivamente a lo largo de nuestro pasaje por el sistema educativo. En el caso de la oposición, sería lo contrario a esto, vamos a querer actuar diferente a aquellas personas que nos marcaron negativamente, que creemos que la manera en que actuaban no era la mejor, o incluso nos afectó tanto que, bueno, que no tenemos que repetir esas maneras de dirigir. Después, con todo esto en realidad lo que hacemos es, vamos a formar nuestro propio estilo de dirigir. Después, la complejidad de las realidades escolares no se resuelven con fórmulas establecidas, ya que no hay un modelo único para dirigir. Lo que afirman las autoras es que no existen recetas, sino que para una mejor manera de dirigir una institución, lo mejor es el conjunto de las experiencias vividas con la formación de la teoría. Y ahora voy a hablar un poco sobre el saber sobre las escuelas, que va en realidad ligado a lo que hablé anteriormente con relación a lo que sería la imitación y la oposición, ya que actuamos en base a lo que tenemos en la memoria, ya sea consciente o inconscientemente, en lo que sería la representación de la escuela. Entonces, cada uno de nosotros tiene un saber acerca de las instituciones educativas. Ese saber parcial organiza nuestra representación acerca de lo escolar, o sea, organiza lo que interpretamos de aquellas realidades que vivimos y de aquellas relaciones que tuvimos con los individuos y con el entorno social educativo. Y como para cerrar un poco con esta idea, podríamos decir que las instituciones constituyen un nivel intermedio entre lo social y lo individual. No pueden existir instituciones sin el campo social ni sin individuos, y tampoco podemos como individuos sobrevivir sin instituciones. Y bueno, ahora pasaría Marcia con la parte de la... A mí me tocó la segunda parte del capítulo 1, que empieza a hablar del concepto de agenda, que puede entenderse la agenda como una memoria de nuestra gestión. Incluye un analizador institucional de nuestras prácticas, que el analizador es un dispositivo que permite develar aspectos del funcionamiento institucional que no aparentes en una primera mirada. El uso del tiempo, la distribución de actividades, las actividades ausentes, así como aquellas actividades sobredimensionadas, serán pistas para construir un saber acerca de los establecimientos educativos que nos permita diseñar estrategias y transformaciones acordes a los objetivos de mejoramiento de la educación. La agenda puede ser leída como una fuente de datos para cada uno de nosotros en la búsqueda de un saber acerca de las instituciones y de nuestro desempeño dentro de ellas. Badley propone una clasificación de los gestionarios según las características de sus empleos del tiempo. Altos trabajos son aquellos que tienen una agenda en la que el tiempo libre brilla por su ausencia. Burros de carga son los que no saben decir no y tampoco delegar acciones, en consecuencia acumulan tareas. Muchas veces esto lleva al deterioro de la calidad y suelen ser vencidos por el cansancio y la frustración. Expertos en eficiencia, aquellos obsesionados con la misma, sostienen la idea de que todos los instantes cuentan,
poseen alto nivel de exigencia, cualquier delegación es impensa para ellos. Cronómetro en mano, se ocupan de todo, sencillamente convencidos de que nadie puede hacer mejor que ellos, haciendo difícil la construcción de equipos. Indecisos, conductores institucionales que ante la dificultad de optar pasan muchísimo tiempo en la multiplicación de conductas y la búsqueda de datos adicionales. El temor al error los lleva a postergar decisiones. Gerentes de la crisis, también conocidos como bomberos institucionales, funcionan como gerentes de catástrofes. Pasan de una emergencia a otra y su agenda se rige por el emergente del día. La prisa por urgencias constituye un obstáculo para pensar y disminuir las emergencias. Todos sabes que dedican una parte importante de su tiempo a escuchar a cualquiera en cualquier momento sobre cualquier tema. Operan como charlistas y comentaristas permanentes, dejando de lado su gestión de las cuestiones verdaderamente importantes. Por otro lado, Val, que es otro autor, diferencia 4 estilos en el desempeño del rol de la conducción. Estilo interpersonal. Se caracteriza por la preeminencia de las relaciones personales, cara a cara, la búsqueda de acuerdos y negociaciones individuales. Privilegia los canales informales de comunicación entre los miembros del establecimiento. Es habitual la circulación de rumores. Establece lazos de lealtad personales y no compromisos con la tarea y entre los roles que interactúan. Se convierte en protector de su personal. Mantiene una política de puertas abiertas para el manejo del poder. Permanece invisible. Estilo administrativo. Le otorga importancia al manejo formal de la institución. La documentación escrita del memorándum constituye los canales habituales de difusión de las informaciones. Las relaciones adquieren un carácter más impersonal, se establecen procedimientos administrativos minuciosos y un sistema de organización y control en el que se trata de prever todas las actividades. Estilo político autoritario. Se destaca por la adhesión al status quo, la defensa de los principios y procedimientos ya establecidos en la institución y de las tradiciones. Toda discusión o controversia es vivida como una amenaza a la autoridad del lector. Se intenta impedir la aparición de la oposición, la ignora. Al estar bloqueados los canales de comunicación para la expresión de quejas, críticas, resistencias, desacuerdos, se intenta priorizar los canales informales para lograr acuerdos y negociaciones a puertas cerradas. Último estilo político antagónico. Se caracteriza porque aparece un reconocimiento de lo político como abierto y legítimo, a diferencia del estilo anteriormente mencionado en el que permanece encubierto. Se reconoce el debate, el diálogo, el enfrentamiento, la existencia de intereses y objetivos múltiples en ocasiones contrarios. Existen aliados y adversarios. Unos deben ser recompensados y otros neutralizados. Se piensa el ámbito público sobre el privado. Se busca y enfatiza el compromiso del establecimiento. Nos interesa utilizar la reconstrucción de la agenda para adquirir un saber sobre nuestro desempeño que nos permita llevar adelante las transformaciones deseables. Desde los roles de la conducción nos hallamos permanentemente inmersos en procesos de toma de decisiones. Estas decisiones se traslucen en nuestras intenciones cotidianas, como también en aquellas acciones directamente relacionadas con el proyecto institucional. El proyecto institucional es una pieza clave del establecimiento escolar, para los objetivos específicos de las acciones tendentes a su logro, que cada establecimiento propone a sí mismo determinados pasos. Constituye un instrumento articulador de los esfuerzos institucionales que favorece en los docentes una actividad de salida del individualismo de su trabajo en las aulas para darle un colectivo. Proyecto pedagógico. Suele reservarse para designar procedimientos y logros en dimensiones pedagógico-didácticas. No siempre se toma en cuenta que este proyecto solo implica un modo de concebir a toda la nación. Proyecto educativo. Se utiliza para hacer referencia a las propuestas de concepción general de la educación o para designar políticas públicas en materia de acción educativa. También se define el proyecto como un conjunto de artículos y dibujos que sirven para dar una idea de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra. A la obra se la toma como concepto y algunos autores en las instituciones constructos, como un proceso con permanente construcción. Si bien las instituciones se nos aparecen construcciones terminadas, en realidad los actores que las habitan efectúan un trabajo de deconstrucción y reconstrucción. Los miembros de las son actores que poseen un margen de libertad mayor o menor existente. El concepto de actor incluye la idea de que cada uno de los miembros de esta institución tiene un potencial de transformación, como también de conservación, afianzamiento y realización de adquirido. Es importante tener presente este potencial para evitar parálisis institucional a la que nos llevan a encontrar en nuestra tarea. Y ahora le toca a Romy, que es la que sigue, que es la tercera parte del capítulo 1. Bueno, yo voy a hablar de las dimensiones del campo institucional. Primeramente hay que explicar qué es un campo. Y qué mejor que leer su propia definición. Campo se lo define como el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un momento dado. Un campo es siempre dinámico, se reestructura y modifica permanentemente. Podemos diferenciar dentro de un campo distintas subestructuras de las dimensiones. O sea que el campo es un lugar donde hay continuo cambio. Por ende las dimensiones también.
empezamos a sacar las dimensiones organizacionales, que refiere a la organización de la dirección, más que nada. La organización del funcionamiento del instituto educativo a nivel de las acciones que realizan. Estas acciones se diferencian en dos estructuras, que son las formales, que abarca todo lo que es la distribución de tareas, los onigramas, división de trabajo, canales de comunicación formal, uso de tiempo, los espacios y todo lo que refiere a organizar el lugar. Y por otro lado tenemos las estructuras informales, que es el modo en que los actores realizan esas tareas. Luego tenemos la división administrativa, que está muy de la mano de la organizacional, que refiere más que nada a las cuestiones de gobierno y al cómo los actores administran y usan estratégicamente las decisiones que toman para que los recursos humanos, las finanzas, el tiempo en que quieren que se realicen sean deseables por todos. En la dimensión administrativa, el manejo de la información es muy importante, ya que gracias a esta funcionan las cosas como tienen que ser. Entonces, para esta dimensión, lo más importante es que la información sea significativa y que llegue a todos de la mejor manera. Luego tenemos la dimensión pedagógica y didáctica, que refiere a las actividades propias de una institución, que es lo que la diferencia de las otras instituciones sociales que no pertenecen al educativo. A esto refiere al maestro, al estudiante, a la distribución de saberes que sucede dentro de un salón y a todos los niveles, a todos los actores que forman parte de la institución educativa. Luego está la dimensión comunitaria, que se encarga de designar los actores que se hacen cargo de esto, que es cuando la institución educativa forma parte de su entorno, se vincula con su entorno, haciendo frente a sus obligaciones, a las demandas y a todo lo que sucede a su alrededor, no siendo ajeno a esto, pero a su vez sin perder el darse cuenta de qué le corresponde a una institución educativa y que no se puede hacer cargo de todo lo que suceda en el entorno. Eso hay que delegarlo a otras instituciones sociales de la comunidad. Y por último, para destacar, es que esta división de las divisiones es más que nada para poder definirlas, no sería la palabra, que en realidad se interrelacionan una con la otra, funcionan todas, sobre todo porque los actores de la institución son los mismos, y no hay ninguna jerarquía entre ninguna dimensión ni nada, meramente explicativo todo esto. Y cada decisión que se toma en una dimensión cae sobre la otra. Así que con estas dimensiones funcionan las instituciones. Y ahora va a seguir Eli con lo que sigue. El carácter de las tareas se trata de los modos de analizar la información de su agenda. Por una parte tenemos prevista e imprevista. Un ejemplo de prevista pero previsible es ausencia de docente, que no se sabe cuándo va a ocurrir, pero siempre puede pasar. Otra manera de saber cómo no alcanza el tiempo es calcular los espacios previstos para. Las tareas urgentes e importantes que podemos tomar, por ejemplo, la organización de las clases por Zoom, cuando se presentó la emergencia sanitaria. También están las tareas importantes pero no urgentes, que por ejemplo puede ser la planificación, seguimiento de la enseñanza, y las tareas sin importancia, que puede ser actividad de escape, distracciones, interrupciones. Como lo hemos dicho, las dimensiones se encuentran estrechamente vinculadas. Las actividades centradas en una de las dimensiones ejercen influencia en otra. Por eso resulta muy importante organizarse una agenda que la contemple a todas.
Tengamos presente que una agenda, aun cuando no esté escrita, no dará pistas sobre las relaciones entre el uso del tiempo y las prácticas institucionales cotidianas. Ahora sigue mi compañera Florencia. Ay, no me podía desmutear. Bueno, como Eli ya habló de la agenda, yo voy a seguir con el mismo tema. Quiero destacar qué cosas de la agenda son importantes y qué cosas implica también el hacer una agenda. La primera cosa es la anticipación a los hechos, a las prácticas futuras. Se anticipa qué cosas, qué tareas y qué objetivos se van a cumplir. Esto hace que haya también una articulación entre los discursos, entre la teoría que tenemos y la práctica, lo que queremos llevar a cabo. Y también como que responde la interrogante de las repeticiones de las instituciones. O sea, se puede marcar qué actividades y proyectos y cosas se hicieron durante el año que fueron repetidas, o fueron innovaciones, o fueron cosas nuevas que se incorporaron ese año. Y también la agenda nos da una pista sobre el estilo de desempeño que tiene esa institución y que tienen esos gestores educativos. También es importante destacar que la agenda es una representación muy específica de cada institución, es una identidad que es traducida en las acciones concretas que se hacen en la institución de dirigir, supervisar, crear, conducir en todo el establecimiento educativo. O sea, en síntesis a lo que acabo de decir, la agenda, o sea, dará cuenta al modo que resolvemos la construcción institucional, el construir esa institución, y la forma en que cada actor, funcionario o trabajador participa dentro de esa construcción institucional. Bueno, una cuestión que se genera al leer este capítulo es, al hacer una agenda, ¿complicamos o ponemos un orden? Y bueno, a mi criterio, esto hace que a mi criterio, y también lo que dicen las autoras, es que claramente genera un orden y una previsión, como dijimos antes. Pero en esta parte del capítulo, una cosa que queremos incorporar es que la agenda sea anual. Ampliar la mirada que se tiene de los proyectos a todo el curso anual, que se podría llamar el ciclo anual. Esto hace que es una previsión, distribución y organización de las tareas en todo el año, generando un mayor orden. Completar este cuadro, esta agenda, y rediseñar e inventar otros, es tarea de los gestores educativos de la institución, y nada, es algo que ellos confrontan. Y es importante también que los proyectos son ¿cómo se dice? Como que se imparten dentro de la agenda, se ponen dentro de la agenda, y esto hace que el proyecto vaya adquiriendo forma y autonomía, gracias a la planificación institucional anual. Y también los proyectos institucionales, al igual que la agenda, son una identidad, un rasgo específico de las instituciones y que las diferencia. Cada proyecto que tengan es la personalidad de la institución de la que estamos hablando. Y una vez que ya se hayan organizado los horarios de todo, ha puesto la agenda, los proyectos, la manera en la que se va a trabajar y todo del gestor y de los trabajadores y funcionarios, se estará en condiciones de invertir el tiempo real que se tiene en continuar construyendo la institución educativa. Al tener todo organizado y ordenado, se puede bien derivar el tiempo a cada cosa. Y bueno, a mí me toca la última parte, así que con esto cerraríamos nuestro oral y nuestra presentación sobre el capítulo 1.